Estamos haciendo un proyecto de investigación para la Feria de Ciencias que se va a hacer acá en Madrid. Y la idea es investigar, tenemos un problema para investigar sobre la alga undaria. Yo soy Valeria, me da mi nombre y soy la maestra que trabaja en el segundo ciclo de apoyo en realidad. Y este proyecto yo estoy acompañando a Ahora con la dirección del proyecto. Claro. Bien. Bueno, les cuento quién soy yo. Bueno, perdón. Sí, yo estoy en el otro quinto B, pero estoy solamente acompañándolos a ellos porque yo tengo otras áreas, sociales y matemáticas. Pero bueno, en este caso el proyecto es para los dos quintos, así que acompañando. El otro quinto tuyo también se suma al proyecto de la Feria de Ciencias. Claro, porque nosotros lo pensamos en... Bueno, la idea es como es tanta la matrícula, entonces tenemos en total ¿cuántas tenemos? 30 y monedas. Pero claro. Tengo en dos quintos. Sí, claro. 32 serán. Claro. Bueno. Lo presentamos con los dos grupos. La idea es encarar el proyecto desde el paradigma más social, pero desde la problemática ambiental. Entonces, cuando definimos, delimitamos el problema, ahí van a salir las posibles soluciones. Y ahí se va un grado va a poder pensar una solución y otro grado otra solución. Y trabajar ahí, si se puede implementar, estaría buenísimo. Hay cosas que sí se pueden hacer. Bueno, les cuento a los profes y a los chicos quién soy yo. Yo me llamo Fernando de la Torre. Vine a Madrid a estudiar biología hace 22 años, hace mucho ya. Estudié biología acá en la Universidad Nacional de la Patagonia, que está como yendo para el Indio, ¿conocen? Pasando el Hotel Grande, el Rayetrain, sobre la playa hay un centro de investigación que se llama el CEPAT, que tal vez lo conocen, que hace el CEPAT abierto todos los años y muestra todo lo que estamos haciendo ahora, trabajo ahí. Y un poquito después está la universidad. Ahí estudié de biólogo. Y siempre me interesó trabajar con los bichos del mar en general y con las cosas del mar que tuvieran alguna aplicación, con los recursos marinos, con la cría de animales marinos, cosas que acá no es muy común. Entonces trabajé primero con mejillones de cultivo, de cría, que ahora se está haciendo un poquito más conocido el proyecto para desarrollar la cría de mejillón. Después trabajé con cangrejos y después me pasé, ya hace varios años, a trabajar con el alga undaria porque era simultáneamente dos cosas que me interesaban. De alguna manera era un problema para el ambiente y aparte era una posibilidad de generar cosas, porque el alga se puede usar. A diferencia, casi todas las cosas que están en el mar nosotros las podemos comer o podemos, digamos, tenemos que cuidarla por un lado y podemos utilizarla por otro lado. En el caso de la undaria es muy buena para muchas cosas, para comer, para hacer crema, para curar, para hacer inclusive otras cosas más complejas. Y además es una especie que no era de acá, que llegó al puerto en un barco de los grandes que vienen al puerto de Alvar. Vieron el muelle que está enfrente de Alvar y han visto a veces esos barcos que están fregados acá enfrente a la bahía, esos barcos que tienen los cascos azules y rojos. De afuera de acá de la playa se ven chiquitos, pero son barcos que tienen como 200 metros o 300 metros y dan la vuelta al mundo llevando y trayendo mercadería. En el caso de los que vienen a Alvar, en muchos casos llevan y traen aluminio, pero también llevan y traen contenedores con cosas, con comida o con aparatos o con lo que sea. Y esos barcos paran 10 días en el puerto de Japón. ¿Saben qué es Japón y dónde queda más o menos? Japón es otro país que queda del otro lado del planeta, del otro lado del otro mundo, y que tiene en su fondo, tiene mar como nosotros, pero en el fondo del mar tiene otras cosas, otras plantas y otros animales que nosotros no tenemos. A veces algunos de esos animales o algunas de esas plantas se esconden en la cadena del ancla o en algún rinconcito del casco y el barco los termina trayendo sin querer. Después navega 10 días, 20 días, llega al puerto de Madrid, amarran el puerto de Madrid y los bichitos de esos se bajan o las plantas se caen, cae su semillita y así llega undaria.
Entonces Undaria es una especie que no es de acá, que no estaba acá, y que llegó acá y se esparció mucho y ahora hay una cantidad enorme. Así que desde hace como 10 años más o menos estoy estudiando qué podemos hacer con esa especie, cómo podemos defendernos de los problemas ambientales, de la perspectiva ambiental, y qué podemos hacer para generar trabajo, para aprovecharla de alguna manera. Ahí dijo algo muy importante que ustedes tenían, que lo habían planteado como una interrogante, no sabían de dónde venía, de dónde provenía. Bien. O sea, ahora sabemos de dónde viene y de dónde está el origen. Vamos, voy a repasar las preguntas a ver si contesté todas las que me hacían. ¿Cómo te llamas? ¿Qué profesión tenés? Ya les dije que soy biólogo. ¿Cómo me especialicé? Les conté ahí cómo me especialicé. Estudié acá para hacer... Yo soy investigador. ¿Qué hacen los investigadores? Además de estudiar, después tratan de respondernos las preguntas. Cuando nosotros estudiamos, abrimos un libro, alguien escribió eso. Y para que alguien lo haya escrito, alguien averiguó de alguna manera todas las cosas que dicen los libros, alguien las generó, respondió esa pregunta. Los libros son, buena parte de los libros son cosas que alguien se preguntó alguna vez, hace mucho tiempo o hace menos, y las averiguó. Los científicos que respondemos nuevas preguntas de cosas que por ahí no se conocen. En algunos casos tienen que ver con los bichitos, en el mar hay muchas cosas que no se conocen todavía, así que hay mucho trabajo para los investigadores. ¿Qué título posee? Yo acá hice una carrera que se llama la licenciatura en biología, básicamente es estudiar de biólogo, y después hice un posgrado básicamente, que es el doctorado, que es para investigar, que es como estudiar otra carrera más para prepararse para investigar. Fernando, ¿vamos a hacer un stop? Sí. Yo no sé si quieren leer ustedes las preguntas, ¿se animan? ¿O está bien así como está Fernando diciéndolo? ¿Se animan? Acá en Sevilla. Dale. ¿Cómo se reproducen los algodones, María? ¿Cómo se reproduce? Es una buena pregunta porque tiene que ver con si podemos erradicar el alga undaria o no. Las algas tienen un ciclo de vida distinto a lo que nosotros conocemos. La mayoría de los bichitos de alguna manera ponen un huevo y ahí nace un juvenil nuevo. Y la mayoría de las plantas tienen una semillita, generan una semillita, nosotros ponemos una semillita en la tierra y nace una plantita. En el caso de undaria tiene como dos. Trajo distintas especies de algas y trajo Sí, disecada porque no es en la época de... No es la época. No es la época que se desprende, ¿no es cierto? Que la trae la marea. Exactamente, la época que se empieza a traer la marea es en Septiembre. septiembre. Así que la conocen así disecada, no pudieron apreciar bien el color, la idea era mirarla en un microscopio, pero bueno, vamos a ir avanzando en todo esto. Aparte está empezando a crecer, si querés buscar ahora plantas chiquitas, en el intermareal bien bajo, si vas a Punta Este o tal vez en el Indio, pero en Punta Este seguro si bajás por Paraná, estuve hace 2 días, y te vas hasta la punta, hasta la parte de piedra, cuando baja bien baja la marea, están las undarias, las agarrás con la... Señor, ¿las undarias son cosas como naranja? Sí, esa que vimos disecada. La undaria llega a medir como 1,5 metros. Es una planta como si fuera una hoja de acelga grande. Los bordes, en vez de ser la hoja de acelga, tiene los bordes más o menos lisos, y esta planta tiene los bordes ondulados así. Tiene como si fuera bracitos. La hoja, una nervadura central y una, como si fuera la penca de la acelga, un piecito, y se agarra como si fuera con unas raíces, que no son raíces verdaderas, al sustrato. Y en la base, que eso se ve mucho en la primavera y en el verano, se le desarrolla como si fuera, algunos le llaman la flor, no es una flor de verdad, es una parte del alga que se llama esporofilo, y es una parte que genera semillita, básicamente la semillita. La semilla del alga está ahí, en ese porofilo. Ese porofilo libera semillitas que no son como una semilla de zapallo ni como una de girasol, que son grandes que la vemos. Son extremadamente chiquititas. Miden, nada, mucho más chiquitita que un granito de arena. Y libera muchos millones de semillas, decenas de millones, cientos de millones de semillas.
y riega todo el fondo con semillita, y la semillita, en vez de dar directamente origen a otra planta, da origen a otro estadio, que eso es lo raro de las algas en general, que es como una plantita que es como si fuera un hilito de coser, chiquitito de medio centímetro o menos, un hilito de coser que se pega a una piedra. Eso es una planta entera, pero muy chiquitita, y vive, y puede vivir muchos años, inclusive puede vivir 3 años o más, tranquila. Y esa planta genera otra semillita que sí genera de nuevo una planta grande. Pero son dos plantas, son dos individuos, son individuales. O sea que la primera etapa de reproducción genera esa planta chiquita que luego da origen al otro. Exacto, son dos fases. Son como si fuera el hijo de una planta así, es una planta así. Y el hijo de la planta así es de nuevo otra planta así. Menos mal, porque se imaginan ustedes si se reproducirían tan rápidamente, ¿cómo estaríamos? Si cada planta tuviera 1 millón de hijitos cada vez, Cada vez. no está para un año en un rato. Bueno, A ver otra. chicos, acuérdense que tenemos que seguir el orden de la entrevista, ¿sí? Así que esto lo está bien igual. Vamos a ir donde dice datos del investigador. De acá abajo contando 1, 2, 3. Nos corresponde esta pregunta ahora, ¿sí? Que la lee Tatiana. Esta Tati la tenés que leer vos, ¿sí? ¿Ubicás? 1, 2, 3. Y de ahí siguen los demás, ¿sí? ¿Quién preguntó? ¿Eso, Tatiana? Más fuerte, Tati. ¿Cuánto hace que Investigo. Y desde el 2002, 15 años. Hace ya 15 años. Toca ¿Con la Silvana. Undaria hace cuánto tiempo estás? Y con la Undaria empecé en el año 2000, yo terminé mi carrera en el 2002, la licenciatura en la universidad, y entré a hacer el doctorado. En ese momento se daban un montón de becas empezaban justo a dar un montón de becas para hacer doctorados. Y entré a hacer el doctorado de CEPAL, pero con cangrejo. Pero en 2005 me fui, el doctorado demora bastante, lo terminé como en el 2004 entré a hacer el doctorado. En el 2005 me fui a Chile y conocí a un japonés que les había enseñado a los chilenos a criar. ¿Conocen la vieira? No. ¿Conocen los mejillones? Sí. Bueno, la vieira es como un mejillón, es un bivalvo. Los mejillones son bivalvos porque tienen 2 tapitas. Bivalva, tienen 2 valvas que los cierran. Bi quiere decir 2. Y las vieiras son primas de los mejillones, pero son distintas. Son parece la marca de Shell. Tiene las valvas más grandes. La marca de Shell que tiene una valva con costillitas así. Bueno, se pesca mucho acá, no importa. Y en Chile también se pescaba mucho y se habían quedado sin vieiras. Y fue un japonés y les enseñó a criarlas. Como nosotros criamos pollo, o vacas, o cerdos, los chilenos crían las vieiras. Y antes las pescaban, se quedaron sin vieira para pescar y lo adoraban. A poner el genio del lugar, porque habían generado trabajo, eran 10 familias que se habían quedado sin trabajo, y ahora las familias en vez de pescar, cultivaban. Y ese japonés me dijo a mí que Undaria, yo no sabía, yo conocía la especie Undaria, sabía que era un problema, pero no sabía que era un recurso tan bueno. Y él me contó que se podían hacer muchas cosas con ese alga. Entonces, ya ahí nomás empecé a trabajar con Undaria, a hacer cositas, pero tenía que terminar mi doctorado con cangrejos, así que paralelamente seguía con los cangrejos. En el 2009 empecé formalmente a trabajar con Undaria, recién 2009, hace 8 años. Bueno, Silvana, seguís vos ahora. ¿Qué investigaste con ellos? Ah, ya lo dijo, ya está. Bueno, claro, es eso, Undaria. Básicamente es distintos aspectos de esta especie. Guadalupe. ¿Por qué investigo el alga Undaria? Pasan 2 cosas. Me encantaba a mí investigar los recursos.
El mar, como les dije hace un ratito, tiene un montón de animales y plantas que tenemos que cuidar, que son parte del ecosistema, pero algunos de ellos los podemos usar como recursos para comer, para darle de comer a nuestra gente. Y para generar trabajo, son recursos pesqueros que generan trabajo a la planta pesquera y que generan comida y cosas para nosotros. Pero la mayoría son recursos nuestros, son parte de un balance del ecosistema. Si nosotros rompemos el ambiente empieza a funcionar mal y nuestro mar se pone más feo y los animales y las plantas del mar sufren. Entonces los biólogos tendríamos que tratar de cuidar, de alguna manera, de conocer esos recursos para cuidarlos si los utilizamos. Por ejemplo, los mejillones o las vieiras o los cangrejos los estudiamos desde ese punto de vista. ¿Sí? Estudiaba el cangrejo para saber si pescamos cangrejos, porque los cangrejos son riquísimos, casi nadie come cangrejo acá, y son deliciosos y son muy nutritivos. Yo quería estudiar los cangrejos para que, si pescamos el cangrejo, lo podamos cuidar, proteger, hacer una pesca sostenible y que haya cangrejos y que los cangrejos estén bien y nosotros también. Undaria no es una especie de acá. Entonces, al entrar una especie o un ecosistema al cual no pertenece y al esparcirse mucho, genera un impacto en el ecosistema, genera un desbalance, un problema. Entonces, para mí eran dos cosas a la vez. Por un lado era un recurso pesquero que podía generar las cosas que a mí me gustaba generar, trabajo, desarrollo, una industria, sostener una industria que se dedique a transformar el alga en alimento y a su vez tal vez un impacto en vez de negativo, positivo, por el hecho de estar utilizando una especie que es muy abundante y que no es de acá, que es una invitada que nosotros le invitamos, que ya está acá, que no la vamos a sacar, pero entonces me cerraba, cuando el japonés me habló de la potencialidad de Undaria como recurso pesquero, me cerraba mucho más que el resto de los bichos, porque cubría las dos cosas que a mí me gustaban, proteger un poquito el ecosistema y usarlo sosteniblemente para el desarrollo, para que tengamos comida y para que tengamos trabajo y para que tengamos las cosas que tenemos. Claro, o sea que le cerró, ¿por qué? Porque el alga undaria la teníamos acá, no sé si ahora será algo, pero en su momento cuando empezó a investigar no se hacía absolutamente nada con el alga, estaba ahí en el mar y era un recurso que se pueden hacer un montón de cosas que ahora después vamos a ver, ¿sí? El cangrejo lo mordieron, mira. ¿Un cangrejo? Al cangrejo, sí, posiblemente sí se come. Yo también comí cangrejo. ¿No te gusta? ¿No? ¿Lo probaste? Es rico, parece como pollo así. Es riquísimo el cangrejo. Y Igual eso, cuando son chicos te da como impresión. da un poco. Señor, y mira cuando te lo comes te pincha. Todo le corta las cosas, lo que se puede comer. ¿A qué seguimos filmando? ¿Qué seguimos filmando? Bien, ahora va a leer Esteban, tiene una pregunta que ya había dicho el Párate. investigador, pero vamos a ver si prestamos atención, así nos queda bien grabado cómo llegó la undaria. Esteban lee. No quiere grabar, se cansó de grabar. A ver si ustedes escucharon, lo pueden contestar ustedes. ¿Dónde llegó? ¿De qué país? De Japón. Muy bien, de Japón. Bien. Los barcos de Argentina porque se trasladaban a Japón a comprar mercadería cuando volvían, se pegaban unas almitas o hasta animales marinos. Castigaban ahí esos animales que se soltaban y se quedaban en los lugares. Muy bien. Muy bien. Muy bien, vieron que escucharon. Perfecto. Bueno, la otra de cómo se reprodució ya la contestó Joaquín. Yo lo dejo. Bueno, dale. ¿Qué temperatura es la más educada para las algas? Bien, buena pregunta. Para Undaria le gustan las temperaturas frescas. Hicimos justo un trabajo de eso para saber una pregunta que se nos surgía a nosotros para pensar en contener la invasión que hay en Undaria, era saber primero hasta dónde va a llegar.
Y como nuestra costa va de norte a sur, si vos recorres la costa, vas de lugares, si vas del norte hacia el sur, vas de lugares más cálidos a lugares más fríos. Y viceversa, si vas del sur al norte, vas del frío al calor. Entonces, si se dispersaba para el sur, en algún momento no iba a poder más crecer del frío. Y si se dispersaba para el norte, en algún momento el calor también la podía frenar. Y de hecho funciona así. Hacia el sur el alga puede llegar hasta Puerto Deseado. Puerto Deseado queda al sur de Comodoro Rivadavia, queda como 600, 800 kilómetros más al sur de acá de Madrid. Y mucho más de ahí, digamos, nosotros definimos que hasta más o menos por ahí puede llegar. Y de hecho está ahí el alga hace varios años y no la han reportado más al sur. Y eso es una temperatura en verano de 14 grados. En el agua nuestra, en verano llega como a 19 grados el agua. ¿Quieres firmar? Allá llega a ¿Puedo 14. firmar? Y ahí el alga vive bien. ¿Puedes firmar? ¿Quieres que vayas a firmar? Pero o sea, hasta Puerto Deseado llegada de la La llegada de Madrid. Después de que llegó, el Madrid la encontraron por primera vez en el año 92. Y eso yo lo recuerdo hace mucho tiempo. ¿92? Sí, 92. Puedo, pues le toca. La encontraron unas pocas plantas en los Firmar pilotes ya, del muelle para todo el mundo. el muelle grande, el muelle de Aluar. Tiene unos pilotes de cemento así de grandes que se tienen muelle tan pegadas las algas ahí. Las vio un buzo del CENPAT que estaba acostumbrado a andar en el agua y no las había visto nunca. Y como son grandes, y no hay algas grandes acá, cortó una y se la llevó al especialista en algas del CENPAT, y el especialista en algas dijo, esta es una alga que se llama Undaria pinatifida y que no es de acá. La encontraste viva, crecida, viva ahí, está creciendo bárbaro. De ahí se empezó a desparramar, no se hizo algo, se avisó al gobierno rápidamente, pero el gobierno tenía otras prioridades, no se hizo nada rápidamente, y el alga se empezó a desparramar. Las algas, cuando tiran semilla, no la tiran al lado, tiran semilla a 10 metros, a 50, a 100, las plantas se rompen, así como las plantas caen a la costa. Muchas veces cuando las que caen en primavera, estas van largando semillitas en su camino. Entonces se sueltan del fondo y van arrastrándose por el fondo porque la corriente las lleva y tirando semillitas de amillón. Así que en unos años colonizó buena parte del Golfo Nuevo y después se fue dispersando hacia el sur. Y llegó a Puerto Deseado en el año 2005. Y hacia el norte no parecía como que no salía hacia el norte, como que no pasaba la península, tal vez porque no era muy grande. Y resulta que en el año 2008, 2007, 2008, encontraron las primeras plantas del Golfo San José. Y ahora ya la encontraron en Mar del Plata, en casi toda la costa del Río Negro. Ya más de la mitad de la costa de nuestro país tiene alga undaria, mucha cantidad. Y nosotros somos Y nosotros, y llegó acá, entró primero. Para terminar la pregunta, soporta temperaturas mínimas para dar el rango completo, temperaturas mínimas de 6 grados, una cosa así, y tal vez menos. Acá en el sur no hay mucho menos de 6 grados, pero en Japón, de donde el alga es nativa, soporta temperaturas casi hasta 0 grados. Si no se congela el mar, el alga vive, pero el mar recontra frío. Y en verano soporta temperaturas de hasta 23 grados, 24 grados. Claro, no, acá está en el medio, digamos, tiene mucho para el sur y mucho para el norte todavía, está en el medio de su temperatura óptima. Sí. Emerson. ¿Existen consumidores de algas? Esa es una pregunta espectacular, porque para nosotros las algas son algo raro. Si yo les digo vamos a comer algas, la mayoría de ustedes va a decir, ¿de qué me estás hablando? Vamos a comer galletita o como mucho papas fritas, o una hamburguesa, no. En Japón, en China y en Corea, los niños comen algas a la mañana o comen algas al mediodía cuando se van a sentar a comer, en vez de comer solamente papas fritas, ensalada, o una milanesa o una salchicha, comen alga y pescado. Los japoneses comen mucho de eso, entonces sí hay consumidores de alga, consumidores muy frecuentes de alga. Comen algas como nosotros comeríamos, no sé, lechuga o
selga o brócoli, las cosas que son comunes de todos los días, uno va a la verdulería y hay siempre ahí o papa, ellos comen alga así. Y esta es una de las algas que más se come en todo el mundo, ¿sí? Porque también pasa que plantas vegetales de tierra hay muchísimos, pero nosotros no comemos todos los vegetales, no vamos al terreno vacío al lado y cortamos los yuyos y preparamos una ensalada y la comemos. Comemos acelga, comemos espinaca, comemos lechuga, que son los vegetales que nos gustan, porque son blanditos, porque tienen un gusto rico. Las algas pasa lo mismo. Si uno se mete al mar, después le cuento un videito si quieren, está lleno de algas de todas las especies por todos lados, pero no son todas ricas. Ninguna es mala, todas son comestibles, digamos, las podrían comer. Pero hay algunas que son ricas. Mundaria es de las ricas, básicamente. Y se la comen mucho los japoneses, los chinos, los coreanos, y ahora cada vez más, los que no tenemos los ojitos rasgados, cada vez más comemos algas. ¿Has comido mandaria? Sí, normal. Sí, porque estamos... ¿Y cómo se prepara? Hay distintas maneras de preparar, pero hay una manera que es la más fácil de todas y que me parece que es una de los caminos que podrían seguir, una de las cosas que podrían hacer algo, digamos, desarrollar recetas o formas para preparar. Es un alimento súper bueno para la salud. No diría la palabra son súper nutritivas, pero digamos, no tienen muchas calorías, no tienen mucha energía para nosotros, tienen buena proteína y son súper buenas. Y se puede preparar cocinando, que tiene un procesito de blanqueado, básicamente un hervido muy rápido, pero como es con agua de mar, puede ser un poco complicado, porque si la hervís con agua dulce empieza a alargar como una babita el alga y se pone blanca, no conviene. Pero hay una forma de procesarla que es simplemente lavarla con agua dulce y secarla. Y así la hacen también los japoneses y no se comercializa mucho en el mercado mundial así porque ese alga después es un poquito más difícil de mantener. Porque si se te humedece, se pone más amarga, se pone marrón. Pero si vos la sacás, lo que pasa es que no hay que agarrarla de la costa. Hay que meterse al agua. Hay que sacarla de donde está agarradita al fondo. No esté contaminada. Eso, que no traiga arenita, porque la arena se le pega, después no le pega más. Se lava con agua dulce, en un tacho, en una olla, con agua dulce fresca de la canilla, una lavadita para que no le quede el agua de mar, que si no queda muy salada, y se cuelga en un tender, si es posible, a cubierto para que no se llene de tierra o eso, en algún lugar tibiecito, y se seca en 2 días, seca, y después se muele y se usa para comer con arroz. Los japoneses la usan mucho con sopa. Preparan su sopa de pescado y le ponen alga, el alga se rehidrata adentro y queda como la acelga de la sopa, como el apio de la sopa. Recontra buena. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Cambian mucho las propiedades al hervirla? Por ejemplo, yo sé que hay una chica que está haciendo ñoquis con el alga. Sí. No sé si cambiará mucho las propiedades al consumirla, porque... Estamos justo ayer, estamos haciendo un doctorado, estoy dirigiendo un doctorado, nosotros hicimos un emprendimiento y tengo una socia en el emprendimiento que es ingeniera pesquera, que trabajaba en una pesquera, es ingeniera pesquera, está formada, pero trabajaba en una pesquera procesando la cocina. Y le ofrecí que hiciera el doctorado en alga, nos hicimos socios en el emprendimiento para tratar de hacer alimentos y de comercializarlo. Y yo empecé a trabajar en la UTN, salió una beca en la UTN y ella es becaria de la UTN y está haciendo el doctorado. Y una de las cosas, y ayer nos reunimos con una gente de La Plata, que como yo no soy un gran experto de las algas, porque he estudiado muchas cosas, pero ahora estoy con el alga, con muchas cosas también dentro del alga, y no soy experto en todas las cosas, de hecho no soy experto en casi ninguna. Entonces buscamos una experta en La Plata que nos ayuda. Y ayer nos reunimos en una videoconferencia y trabajamos casi toda la mañana en precisamente eso, en diseñar los experimentos para ver cómo el hervor, porque uno de los productos es el secado, que nosotros, sí, los productos que comercializamos son secos así al aire. Ese no va a cambiar mucho. Eso no va a cambiar mucho, tal cual. Pero el otro es hervido y salado. Y ese es el producto. Si acá hubiera una industria que procese el alga grande, que diera trabajo, qué sé yo, tendría que hacer ese producto. Porque de esa manera es como se puede exportar y el comercio internacional se centra en el producto que es blanqueado y salado. Y
Y el blanqueado le cambia las propiedades. Y nosotros queremos saber exactamente cómo el proceso de blanqueado, en función de la temperatura del agua que le ponemos, en función del tipo de agua, en función del tiempo que la hervimos, cómo cambia las propiedades funcionales que le llaman de producto, básicamente el color y la dureza del alga, y cómo cambian las propiedades nutricionales. Básicamente el poder antioxidante, el alga tiene propiedades muy buenas que pueden cocinar seguro que van a caer un poco. Seco, el alga seguro es más sana, seca y sin cocinar que cocinar. Pero ahí el objetivo estaría más centrado en poder reutilizar el alga, ¿no es cierto? El beneficio capaz que se pierde valor nutricional, pero se puede comercializar ese alga que está en el tomate. La industria no se preocupa casi de día nada por el valor nutricional. Si vos te pones a pensar, Nestlé debe ser la empresa más grande de alimentos del planeta, y si hacemos si agarraras todos los productos de Nestlé y hicieras un promedio de su valor nutricional, son todos una bosta. Cualquiera que coma solo productos de Nestlé no sobrevive ni hasta los 15 años, me parece. Porque son puras harinas, puras grasas, puros azúcares. La industria no se preocupa y no está bien, a eso voy. La industria debería preocuparse por el valor nutricional, pero básicamente se preocupa por el comercio. Y si acá una industria hiciera alga para vender a Japón, los japoneses le pedirían que el alga esté verde, espectacular y crujiente al morderla. Porque allá en Japón el alga es de ese color, ¿no es cierto? No, ¿No es eso es interesante. ¿Ese es un mito? Eso es un mito. Es un mito. Eso es un mito que lo instaló acá el alguero de la región. Acá hay una sola empresa alguera, que es Soriano. Y Gonzalo Soriano fue al CEPAC a decir que el alga undaria nuestra no servía para comer porque era marrón y la de los japoneses era verde. El wakame se llama el alimento. Cuando procesamos el alga y la transformamos en un alimento, le llamamos wakame. La procesamos de distintas maneras. Y el wakame es verde. Si vos vas y comprás wakame en el barrio chino, es verde. Pero es verde porque se hierve. Al hervirlo, hay un pigmento que desaparece, un pigmento marrón, que se rompe y deja de tener color. Entonces lo único que se ve en el alga son las clorofilas. Entonces el color del alga cocinada es verde. Pero el alga undaria es marrón en todo el planeta. De hecho está en muchos lugares del mundo. Así como un barco la trajo a Argentina, un barco la llevó a Francia, probablemente, un barco la llevó a Nueva Zelanda. Hay muchos lugares del planeta que undaria no es de ahí y ya está en ese lugar viviendo tranquilo. Bueno, eso, miren, escuchen bien, porque posiblemente una posible solución a este problema podría ser generar alimento con el alga, ¿no es cierto? Hay otra alternativa, que el tema de fertilizante con alga, que podría... ¿hay algún... ¿Están investigando ahí ustedes con las hortalizas? No. Nosotros no. Yo trabajé con eso cuando recién empezaba la carrera. Mi profe en ese momento, como te expliqué, creo que era la encargada del laboratorio de botánica, tenía un proyecto para hacer compost de algas, pero no de undaria, no solo de undaria, de las algas de arribazón. Las arribazones son cuando el mar llena de algas la costa, que queda una pila así de algas, las juntan con palas y se las llevan a algún lugar. Ella agarraba esa biomasa y la hacía compost. Si alguno por ahí hace compost en la casa, donde tiramos la yerba, la caja de zapallo, eso las lombrices se lo van comiendo y dejan una tierrita buena para sembrar, para producir. Ella hizo compost con algas y yo trabajé con ella y funcionó re bien. Hicimos un experimento con tomate y funcionó espectacular. Los tomates crecían como 20%, las plantas producían 20% más de tomate, los tomates se enfermaban menos, era espectacular. Pero no trabajamos con undaria. Con undaria se trabajó después. La empresa alguera esta pidió un proyecto al Estado para tratar de desarrollar extractos líquidos. Líquidos, sí. Molés el alga, la mezclás con alcohol y agua, no sé qué, después te queda una medio marrón, que si vos se la rociás a las plantas, las plantas crecen mejor. Y no les funcionó bien. ¿No? No encontraron lo que esperaban,
no sé bien por qué. Pero ahora... ¿Pero las sacaban de la costa o las recolectaban? Era de la costa. Porque también hay todo un tema ahí que, bueno, después vamos a ver. Después les voy a contar. Bueno. Porque si el alga se hace la recolección cuando ya está perdiendo sus propiedades porque se está descomponiendo, es como que no funciona tan... Eso, tal cual como Eso lo leí, no hice la experiencia, pero bueno. Podría ser otra posible solución. Hay que ver qué se le ocurre a ustedes, a los nenes, qué es lo que quisieran hacer y eso. Yo creo que la de hacer comida estaría bueno, que además, digamos, el alga, procesarla para comerla es fácil. Y cuando la prueban, se van a dar cuenta que no es fea, más allá de que no están acostumbrados a comer alga, no es fea. Vos hiciste también cremas, ¿no? ¿Qué? La utilizan para... Bueno, otra de las cosas que se puede hacer, que ahí sí se usa el alga vieja, es cierto que muchas de las propiedades del alga para los vegetales son el alga joven. Cuando el alga está joven, tiene un montón de metabolitos secundarios que se llaman, que cuando está vieja los empieza a perder. Cuando el alga está vieja le queda la flor, el esporofilo que le llamamos, donde está la semillita, que ya liberó la semilla. Eso tiene una babita que se llama, no una babita, es un polisacárido que es baboso, que si nosotros lo tocamos es como resbaloso y como gelatinoso, que está, son varios polisacáridos, hay uno que se llaman fucoidanos. Y esos fucoidanos son muy buenos para la salud en muchos aspectos. Internamente, si los comemos como un suplemento dietario, o los japoneses que se comen esa parte del alga, se la comen también en distintas preparaciones. Y los lugares que más comen esa parte del alga tienen muy baja incidencia de cáncer. Las mujeres en particular de cáncer del sistema reproductor, los varones y las mujeres también de cáncer de colon, de digestivo, porque tiene un efecto anticáncer muy fuerte y muy buenos efectos para la salud. Antibacteriano, pero además inmunoestimulante, antiinflamatorio, es buena. Los fucoidanos son espectaculares, se estudian, no se hacen medicamentos porque no son una sola cosa. Hay veces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, la clorofila es una molécula específica, con todos sus átomos ahí, y si es igual acá, en la China, es igual si es de espinaca o de undalia, es igual la clorofila. En cambio, los fucoidanos son una cadena larga, una molécula larga, que siempre es distinta, todas las moléculas son medio distintas. Entonces, las propiedades que tienen no saben bien de dónde vienen, porque es administrarle a un paciente un montón de cosas y decir, le hace bien, pero todo ese montón no sabemos exactamente lo que está haciendo bien. Por eso no hay drogas con fucoidanos, pero sí para comer el esporofilo, por ejemplo, o para usarlo como suplemento dietario es un bueno. Y esos mismos fucoidanos en Japón, hace poquito, se han empezado a usar como un anti-age, que le llaman las cremas, como un rejuvenecedor de la piel muy potente, y los japoneses, que son los que más conocen el alga, ya lo están usando en cremas. Se usa a nivel mundial también, los franceses también. Mirá que bien. Morena. Se extrae fácil además. Si agarrás el esporofilo, lo volés en una steamer, lo dejás tamaño yerba más chiquito, y después lo pones en agua, lo dejás unas horas, el agua a temperatura ambiente, y después cuando lo colás, el agua te queda toda cremosa, medio babosa, y es esa babita que es la buena para hacer. Sí, Soriano. Es sencillo hacer una crema. Para agregar eso habría que ver de qué manera se conserva. Todas las cremas tienen algún conservante para los principios activos. Sí, Soriano hacía como unas armadillas de no sé qué material, no es tela, y adentro estaba el algo, le ponías en agua como un té, lo dejabas un tiempito y lo guardabas en la nevera. Y después te lo comías. Eso. La babita esa, solo que puesto, ese es Carlos Soriano, me parece, el farmacéutico de los Sorianos. Sí, el que hace para la rosácea y eso. Son buenísimas para un montón de cosas que se saben y para otro montón que no se saben, seguro que también. Pero hay que buscarle ahí más o menos la vuelta. Pero también se pueden hacer experimentos lindos. Morena.
genera mucho olor. Casi todas las cosas cuando se pudren generan olor. En el mar nuestro, cuando viene Undalia, no viene Undalia sola. Viene Undalia con un montón de otras algas que también generan bastante olor. Y el olor, una de las causas por las que generan olor demasiado fuerte, es porque se pudren, un poco por ahí difícil de explicarlo para ustedes. Cuando se hace esa capa de alga así gruesa, alguna parte del alga se pudre aeróbicamente, se llama, se pudre en contacto con el aire. Pero toda la parte que está abajo, que no está en contacto con el aire, se pudre de una manera. Hay unos bichitos que se la comen ahí, que la pudren, que liberan demasiado olor cuando no está en contacto con el aire. Esa degradación anaeróbica genera ácido sulfídrico básicamente, y alguna el metano no tiene olor, pero el sulfídrico tiene un olor muy fuerte, que es el olor a tipo huevo podrido. Bueno, ese olor muy fuerte es por la degradación de algunos de los componentes del alga Undalia y de otras algas, pero básicamente por unos bichitos por los que viven abajo de la pila de alga, en el medio de esa pila que no está en contacto con el aire. Eso es lo que genera mucho olor. Y nada, y tardan, me preguntabas cuánto tardan en pudrirse. Hay veces que mucho, si el alga llega si el mar la lleva bien hasta arriba, tiran los pedacitos de alga a un lugar donde no se mojen muy a menudo, el alga se seca y dura bastantes veces. Si ustedes van a otra playa, por ahí acá, la playa de Mando, la playa Paraná, suben las piedritas, se van hasta el mar. Cuando suben las piedritas, hay una parte que el mar ya no llega hasta ahí, y en esa parte hay palitos, caracoles, pedacitos de cangrejo, donde se junta todas esas cositas que trae el mar, pedacitos, y dentro de eso hay pedazos de alga, hay pedazos de Undalia que son de la